Hola amigos de Anagénesis, estamos hoy muy contentos porque vamos a estrenar secciones, pero antes de eso queremos que conozcan a dos de nuestros embajadores que son muy importantes para la familia de Anagénesis. Hablo de Irving y de Ana Sofía, ambos dedicados al tema de la ciencia. En este sentido, para que ustedes los conozcan más, queremos realizarles a ellos unas preguntas y quiero comenzar con Irving. La primera pregunta que yo te haría es, ¿qué es lo que más te gusta o apasiona de las ciencias? Lo que más me gusta y apasiona de la ciencia es que no hay límites para alcanzar el conocimiento dependiendo de cualquier área en la que uno se dedique. Y además que siempre lo he dicho, y es una frase que mantuve el año pasado con mi antigua discípula que decía que lo más hermoso de la ciencia no se da cuando la descubres y te premian, sino cuando la disfrutas y te apasiona. Por ende, mientras haya una pasión por hacer las cosas, vas a tratar de buscar el beneficio para los demás. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a Ana Sofía. Me gustaría saber exactamente lo mismo a ti. ¿Qué es lo que más te gusta o más te apasiona de la ciencia? La forma en la que estudia la naturaleza, la materia y la energía. Y la relación de todos estos conjuntos yo creo que es crucial para entender el mundo, y al entender el mundo automáticamente estamos entendiendo que todos somos parte de él, y entonces la ciencia sin querer hace a quienes la estudiamos tener una conciencia de que cada elemento de todo el mundo es importante para entender el todo. Y entonces eso automáticamente hace redirigir la mente a todas las personas importamos, todas las personas pueden hacer algo, y porque todas son elementos de un todo. Qué interesante reflexión nos plantea Ana Sofía. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Irving es, ¿cómo la ciencia nos puede ayudar a construir paz en este México tan violento que tenemos hoy en día? Primero que nada, porque es una fuente de conocimiento que ya es validada con el paso del tiempo y nos permite hacer diferentes tipos de interacciones por medio de este conocimiento que ya tiene raíces fundadas. El problema que actualmente se enfrenta en la sociedad son las llamadas fake news o las noticias falsas que son basadas en el conocimiento empírico de la ignorancia. Y entonces donde yo puedo ver la ciencia como una arma para combatir la fuente de ignorancia que es en base a todo ese tipo de presagios que nacen a partir de notas falsas sin tener el conocimiento como tal. Es muy interesante y muy importante lo que nos dice Irving. Por otro lado, a mí me gustaría saber cuáles son los retos a los que se ha enfrentado, a los que te has enfrentado tú, Ana, en tu transitar por este mundo o por la ciencia. Uno de los principales retos es caer en pensar que todo es medible, todo es calculable. Como los sistemas métricos de la ciencia son muy exactos, precisamente por eso las llaman ciencias exactas, eso puede reducir nuestro conocimiento del mundo a quienes estudiamos ciencias, y de pronto pensar que todo es muy medible, y que todo es como que lo podemos predecir. Y eso pega con la realidad en el momento en el que pasan situaciones que en realidad no fueron previstas, desastres naturales, actitudes de personas. Y entonces ese creo que es el reto más grande, en como estar constantemente midiendo todo, pero teniendo conciencia de que hay cosas que no se pueden medir y no vamos a poder predecir en un momento dado. La ciencia es muy poderosa, pero la naturaleza a veces es más fuerte. Ana, me quedo con esta reflexión que haces tú sobre el poder de la ciencia, pero sobre todo el poder que tiene la naturaleza, vinculado a lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? A pesar de que científicos nos habían advertido, nunca imaginamos que el impacto iba a ser como lo estamos viviendo hoy. Y Irving, yo sé que tienes un proyecto de robótica en el que enseñas a niños un tanto entre los 6, 12 años, y quisiera que nos platicaras un poco más de este proyecto que tú tienes y que nos ha gustado tanto. Y es una organización civil que se llama EduRobótica, y en la cual consiste en motivar a los niños entre 6 a 12 años en la programación y en la robótica, utilizando plataformas como lo que es Lego para la creación de los robots y programas básicos en programación en bloques para los niños. Y es muy llamativo esto porque a los niños les gusta mucho ser curiosos,
y despertar esa curiosidad con esas mejoras a partir de lo que es la programación y la robótica puede ser un paso para adelantar a que los niños y niñas de aquí en Ciudad Juárez se adapten a lo que vienen siendo al conocimiento de la ciencia, prácticamente para promoverlos en nuevas alternativas de uso de la creatividad en nuevas plataformas tecnológicas. Qué interesante proyecto y la verdad es que nos encanta y bueno, por lo que conocemos de él está bastante padre. Y bueno, ya que Irving nos ha hablado o introdujo en este momento a las niñas, tú, Ana, ¿qué piensas de las ciencias en cuanto a la perspectiva de género? ¿Tú crees que les hace falta un poco de perspectiva de género, que están bien? ¿Qué piensas al respecto? Hoy en día la ciencia, como siempre, se ha encargado de estudiar a la humanidad y a la naturaleza, pero como que siempre se piensa que quienes lo han hecho mejor son los hombres, por cuestión histórica, de que dicen siempre que han sido más, que han tenido más experiencia, y pues a lo mejor, y sí es que los hombres tienen más producción científica, pero no es porque seamos inferiores, sino porque al principio estábamos prohibidas, o sea, estaba la ciencia prohibida para nosotras. Entonces creo que ese es el argumento que más usa la ciencia para echarnos en cara a las mujeres, así como tú no estuviste desde el principio, tú no estabas cuando se estaban haciendo los primeros modelos atómicos, ¿para qué quieres venir ahorita si no estabas al principio y nos ha ido muy bien? Entonces, las mujeres, pues lo que tenemos que responder es, ahora ya estoy y siempre he estado, nada más que antes no era visible. Y ahora es responsabilidad mía y de todos los que ya están hacerme visible, porque la capacidad racional realmente es la misma. Igual siempre está esto de que las mujeres son como más emocionales, que tienen que siempre estar como al cuidado y en carreras como trabajadora social, enfermera, maestra, que tienen que ver con el instinto maternal y se piensa que pues como una mujer va a ser científica y luego sus hijos, ¿quién los va a cuidar? Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que es muy difícil enfrentarse a eso. Ya ahora estamos en las universidades, estamos incluso en doctorados, pero se nos sigue diciendo, oye, ¿y tú no tienes hijos? ¿No vas a tener esposo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu rol en la vida? ¿Por qué quieres estar aquí en vez de tener hijos? Y es como, esas preguntas nunca ves que se las hagan a los hombres en entrevistas, por ejemplo, de trabajo o en entrevistas para entrar a posgrados. Nunca ves que les pregunten, oye, ¿y estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Porque realmente no importa, pero a nosotras sí, porque pues piensan que no vamos a tener la capacidad de desarrollar conocimiento científico a la par de ser madres o piensan que no lo vamos a poder hacer bien. Qué interesante todo esto que nos platicas, Ana. Pues no es una situación única que se viva en los espacios donde estamos trabajando con las ciencias sociales, también en las ciencias, en las ingenierías, en casi cualquier carrera donde una mujer habla, donde una mujer es firme a sus convicciones, se siente este tambaleo que hace dudar y que nos pone en tela de juicio como si no tuviéramos esa capacidad de desarrollarnos como profesionistas y al mismo tiempo en otros aspectos de nuestras vidas. Y este es uno de los problemas que se vive también desde las ciencias exactas por las mujeres que deciden estudiar, que deciden ser profesionistas de las ciencias. Bajo este mismo tenor, Irving, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil cuando tú desarrollas un proyecto como el de robótica o cuando has desarrollado otros proyectos? ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado? El año pasado tuve la oportunidad de lanzarme como mentor en la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería, la FENACI, en donde ya llevaba 4 años consecutivos participando como estudiante investigador juvenil y trabajar a la par con una chica del CBT 114.
El problema más grande que he enfrentado yo para hacer un proyecto, ya sea de ciencia o un proyecto de impacto social, es que siempre va a haber instituciones y malas educativas en querer pegar en la cara de uno por no ser o no tener el papel de que se solicita, porque en esa feria tienen permitido que los maestros participen solamente como mentores. Y a mí se me dio la oportunidad por parte del gobierno del estado de Chihuahua en adentrarme como mentor de este evento científico, y la escuela principalmente el CBT 114 en cierta manera no quería que yo fuese el mentor, porque decían, bueno, dice ser el mentor, pero ni siquiera tienes un título que avale como tal, de ingeniería, o ya terminaste tu carrera. Y es entonces donde yo me preguntaba si verdaderamente eso era algo que tenía que influir, porque verdaderamente la pasión por enseñar no nace primeramente por tener un título, sino por enseñar las cosas con amor y pasión. Creo que acabas de decir algo muy importante y siempre hay que tener ese amor y esa pasión por lo que hacemos, y cuando se es docente, bueno, más, ¿no? Porque estás forjando la vida de los jóvenes o de los estudiantes. Ahora, yo quisiera preguntarle a Ana Sofía, porque, bueno, ella además de estudiar física, también estudia sociología, y me gustaría saber cómo empata estas dos carreras en su vida, o cómo ella empata estas carreras. Primero, los conceptos de ciencia social fueron los que me ayudaron a poder ponerle nombre a los problemas que estaba viendo yo en la comunidad científica, al menos de aquí, de Nuevo León. Y uno de los problemas más grandes y que empatan más una con la otra es esta cosificación de las mujeres, de la cual ya conocemos, ¿no? Que es tratar al cuerpo como objeto, ponerla en anuncios con poca ropa. Y ese mismo problema análogo está en las ciencias sociales cuando uno cosifica a los científicos. Cuando los científicos de pronto se vuelven como un objeto científico que solamente es un instrumento para servirle a su Dios, que es la ciencia, y ya no come, no duerme, se la pasa todo el día investigando. Su cuerpo se vuelve totalmente un objeto, un instrumento para la ciencia. Y es pues análogo a la mujer en la sociedad cuando se vuelve un objeto para servir al esposo, para un objeto sexual, un objeto de cuidado para sus hijos. Esto creo que si no hubiera relacionado este concepto de la cosificación, no hubiera nunca llegado a ver muy bien cómo las ciencias sociales de pronto deshumanizan a las personas para usarlas como instrumento de la ciencia y avanzar y avanzar en nombre del progreso, como si no fueran personas que también tuvieran que tener dignidad y ser íntegras dentro de la misma ciencia. Es algo de la que la ciencia se olvida mucho, y lo hace porque muchas veces los premios o los reconocimientos que se le da a quienes están en la comunidad científica no se preocupan tanto por el impacto social que tiene el conocimiento científico, sino por el esfuerzo, por cuántos años ha estado investigando, por cuánto más se ha matado. Y eso creo que es como muchos de quienes estudiamos ciencias exactas, entonces de pronto decimos, bueno, no voy a dormir, me la voy a pasar 3 días estudiando sin dormir, no voy a salir, no voy a hablar con mi familia, no voy a tener amistades, no voy a desarrollar mi vida social para ganar más reconocimiento científico. Y ese creo que es un problema que las ciencias sociales podrían solucionar mucho y podrían dar más dignidad a la gente quien estudiamos ciencias exactas, sin necesariamente tratarlos como un instrumento de la ciencia. Creo que en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Creo que las ciencias sociales y las ciencias exactas tenemos mucho que hacer en este plano, y más en este sentido de la modernidad que nos ha cosificado a toda la humanidad, ¿no? Y que tenemos que ser útiles, tener un fin y dedicarnos a ese fin día tras día, tras día, tras día, olvidándonos de nuestra simple esencia humana del que es el disfrutar, ¿no? Que es el saber estar bien. Entonces, en ese sentido, muy pronto van a ver en Anagénesis nuevas secciones y tratando de enfocarnos en esto que nos comenta Ana Sofía. Irving, otra pregunta.
cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas cuando tú realizas talleres como el de robótica? Lo que más me gusta a mí de impartir talleres ahorita en lo que es robótica y programación a la comunidad infantil y juvenil de mi ciudad es ver la cara de felicidad de los niños por tener esa hambre de curiosidad en adquirir un nuevo término, una nueva concepción de lo que es la programación. Para mí verlos en ese aspecto es más que significativo porque desde que un niño despierta la curiosidad es un ámbito que le va a perdurar en distintos contextos, no tan solamente para las ciencias exactas, sino para diferentes áreas de conocimiento. Y eso va a depender del tipo de mentor que uno disponga. Por ejemplo, cuando yo estoy dando las clases de programación y de robótica a los niños, manifiesto una paciencia y una mansedumbre porque ellos aprendan algo a su tiempo y a su forma, porque cada niño, cada niña tiene una capacidad distinta de aprender y adquirir las cosas, y es por ello que a mí me apasiona mucho ver a esos niños felices porque aprender algo nuevo. Aunque sea pequeño el conocimiento, eso es lo que más a mí me adentra, en seguir enseñando día con día. Realmente en tus palabras, Irving, podemos notar esa pasión que tienes por enseñarle a los niños y muchas felicidades porque es algo que yo creo que muchos de nosotros ya como adultos hubiéramos querido de cuando éramos jóvenes o cuando éramos pequeños. Ana, yo sé que tú das o has brindado asesorías en el área de física y de matemáticas. Me gustaría que nos contaras un poco más al respecto. Las asesorías de física y matemáticas son como muy famosas siempre que alguien abre una oportunidad de ese tipo, generalmente tiene mucha demanda y creo que es porque las matemáticas y la física entran dentro de este tabú social que se ha creado de que son difíciles. Entonces uno escucha física y dice, qué difícil, matemáticas, qué difícil, sin siquiera adentrarse en realmente lo que es la materia y lo simple que puede llegar a ser. Entonces estas asesorías siempre empiezan con un no entiendo, sobre todo cuando es la comunidad infantil, vienen con un no entiendo y no quiero aprender, yo nada más quiero pasar y ya olvidarme, yo quiero ser artista o cantante. Y está bien, digo, no dudamos de que puedan ser lo que quieran ser, pero lo que sí es que yo intento siempre sacar eso de que son difíciles, porque realmente pueden llegar a ser simples. Y una muy grande parte del personal docente de la secundaria, sobre todo, y de las preparatorias y facultades, veo que siguen perpetuando esto de que necesitas mucho esfuerzo, vas a tener que estudiar mucho, es muy difícil. Y no es real, eso no es verdad. No es tan difícil siempre y cuando te mantengas en tu nivel. Claro que si le vas a poner mecánica cuántica a comunidades de secundaria, no van a poder, pero siempre y cuando nos mantengamos al nivel ya establecido por casi todas las instituciones educativas, sumas, restas, luego multiplicaciones, luego divisiones, ese orden existe porque va siendo de más simple a más difícil. Entonces yo trato siempre de empezar por lo más simple para no confundir, porque si le llegas a poner a alguien en una asesoría algo que no es de su nivel y no entiende, va a pensar que toda la ciencia es así, tan difícil y que nunca, o sea, que es inalcanzable para el ser humano ese tipo de sabidurías. Ana, ojalá hubieras estado cuando yo iba en la prepa. Realmente tuve una profesora que me desanimó bastante. Yo quería estudiar en área 1 y terminé estudiando área 3 porque dije, no, la ciencia no es lo mío. Y creo que cuando un joven, un niño cuenta con el apoyo de alguien que tiene esta pasión, no solo por lo que hace, sino también por enseñar, cuenta mucho porque nos los ayudas y nos ayudas pues a ver el panorama de otra óptica. Irving, yo quiero hacerte otra pregunta. Hemos estado hablando mucho en Anagénesis acerca del medio ambiente, la economía circular. En este sentido, ¿cómo la ciencia nos puede ayudar en el medio ambiente? Yo por lo general soy tecnólogo, por lo que estudio ingeniería en sistemas computacionales. Y mucha de la gente que ha visto mi manera de trabajar y cómo he desarrollado proyectos de ciencia, siempre van orientados al cuidado ambiental, a la agricultura y ahorita lo más reciente que he elaborado, que es un sustituto ecológico del UNICEF,
elaborado a base de hueso lote y cáscara nestecanas. A mí me preocupa más actuar a beneficio del medio ambiente con acciones y no solamente con propuestas, porque las propuestas solamente sin hechos prácticamente no ayuda de mucho a la sociedad, y lo que verdaderamente se requiere ahorita en estos momentos es tomar concientización a través de acciones que promuevan un cambio de mentalidad verde en la humanidad. Mientras más hechos haya, más va a haber un cambio positivo para el cuidado del medio ambiente, que es una temática que actualmente urge. Ahorita con lo que está del COVID-19, se pueden apreciar en distintas partes del mundo, como lo es en China, que gradualmente el 25% del dióxido de carbono emitido por automóviles e industrias ha disminuido gradualmente por la actividad humana. Pero es necesario que pasen este tipo de circunstancias para que el ser humano recapacite en el cuidado ambiental. Claro que no. Sin embargo, es papel y tarea de cada uno de nosotros formar parte de hechos que promuevan ese cambio, y no tan solamente de palabras. Has dado en el clavo, nosotros necesitamos hechos y bueno, algo interesante de estas generaciones jóvenes es que eso estamos haciendo o eso estamos buscando hacer, lograr un cambio y que se vea y que realmente se refleje. Ana, yo tengo otra pregunta para ti. Dentro de estas asesorías que tú has brindado, ¿cuáles son los mayores retos que te has topado en ellas? Creo que el reto más grande es esta cuestión de la igualdad de género, de la equidad, porque muchas niñas sienten que para lograr el empoderamiento tienen que satisfacer como la opinión de las demás personas, como ser muy inteligentes, pero no tanto porque luego no son tan bonitas, o cuidar mucho de su imagen, cuidar mucho con quién se juntan, cuidar mucho que no sean tan listas porque luego van a descuidar su forma de ser. Yo trato siempre de recalcar que, haz de cuenta, estoy dando asesorías, pero no porque estés tonta, ni porque estés, o sea, porque te falte capacidad racional, sino porque desgraciadamente quien te está enseñando principalmente, o sea, quienes son tus maestras y maestros, tal vez no se pueden tomar el tiempo de darte una atención personalizada como la que necesitas. Y no decir, estás en asesorías porque no puedes, porque estás mal y tienes que pasar, pero ya después te olvidas de esto. Entonces, eso es lo que siempre es el mayor problema, que las personas que toman asesorías de pronto piensan que es porque no tienen la capacidad suficiente para aprender en la escuela como las demás personas, y no es por eso, es simplemente porque pueden tener otros problemas, otras distracciones y necesitan una atención personalizada que la escuela común no puede dar. Qué interesante este planteamiento sobre el cómo das las asesorías, pues por todo lo que vivimos, ¿no? Todo lo que nos dicen por el simple hecho de ser mujer, que nos dicen, sea una dama, pero no hables alto, no seas mujer de ciencias, no te impongas porque los asustas, porque nos asustas, porque la comunidad científica nunca te va a hacer caso si sabes demasiado de ciencia y si no te ves femenina de acuerdo a los estándares que impone en la cultura, pues cómo, ¿no? Y cásate y ten hijos y luego entonces ya descuidaste tu actividad profesional y realmente uno nunca termina haciendo lo que quiere hacer. Y este mensaje que tú das es importante porque nos empodera, porque empodera a las niñas, porque no es que nos falte capacidad, la capacidad está ahí, ¿no? Es también el discurso cultural que nos dan sobre el hecho de ser mujer, sobre el hecho de las ciencias que no son para la mujer, que mejor una carrera como chef, que mejor ser secretaria, porque las mujeres se ven más bonitas con falda y no con una bata blanca y de científicas. Y todas estas reflexiones que ambos nos dejan, pues nos sirven mucho, nos alimentan mucho, y es por eso que seguimos trabajando. Anagénesis tiene talento y está en cada uno de sus embajadores que pronto irán conociendo uno a uno. Ellos son Irving, Ana Sofía, y están encargados de 2 nuevas secciones en relación a la ciencia que pronto van a conocer. Les agradecemos mucho, Irving, Ana Sofía, el haber estado presentes. Y les agradecemos mucho a nuestra audiencia el estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Esto es Anagénesis.